Bueno chicos, como introducción tenemos conocer los defensores y el impacto que causó dentro de la historia del país, así como también ha fomentado el convivir de una manera igualitaria en todos los ámbitos culturales y sociales. Es por eso que en este ensayo se hablará nada más y nada menos que de Tránsito Amaguaña, una mujer indígena ecuatoriana luchadora por los derechos de los pueblos indígenas del Ecuador. Además, se detalla parte de su biografía y de hechos importantes que realizó a lo largo de su vida activista. Rosa Elena Tránsito Amaguaña Alba fue una líder de la República del Ecuador que defendió los derechos de los pueblos indígenas del Ecuador. Durante toda su vida alzó su voz exigiendo mejores condiciones del pueblo ecuatoriano. Hoy en día es reconocida por su tenacidad y sus logros de gran batalla. Tránsito Amaguaña nació el 10 de septiembre de 1909 en Pecillo, Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe, Pichincha, Ecuador. Fue hija de dos indígenas de origen guasipunguero, Venancio Amaguaña y Mercedes Alba. La infancia de mamá Tránsito transcurrió en una hacienda de Cayambe, donde durante una época reinaba lo que es la inestabilidad social. Ella solo asistió 6 meses a la escuela, recibiendo pocos conocimientos como de lectura, escritura, antes de que ella iniciara a trabajar a su temprana edad. Tránsito Amaguaña en una entrevista declaró que en sus tiempos le impedían ir a la escuela, decían que los indios no servían para estudiar, sino para servir a otras personas. A la temprana edad de 7 años, ella fue sirvienta de Huasipungo y ella trabajó con su familia sin ninguna paga. De vez en cuando le regalaban un saco de cebada, al otro año le regalaban papas y con eso ellos se conformaban. A la edad de 14 años ella fue obligada a casarse, recibiendo dentro de su matrimonio maltrato, y finalmente ella fue divorciada. Amaguaña se destacó por ser una representante del movimiento indígena. Esta se reunía a escondidas con dirigentes de su comunidad para estructurar la lucha por los pueblos de los suyos. Luego se dio de esta forma la creación de los primeros sindicatos campesinos de la República del Ecuador: Pan y Tierra en La Chimba, Tierra Libre en Mayurco y El Inca en Pecillo. Con sus hijos, Tránsito marchó en repetidas ocasiones hasta Quito, junto a Dolores Cacuango, también una de lideresa indígena. Tránsito Amaguaña era una mujer joven, divorciada, indígena, iletrada, pobre. Por estos aspectos, Tránsito tenía todo en su contra. Tránsito también hizo lo que es un cambio drástico en la historia de los movimientos sociales y en la política en Ecuador. Tránsito era una generación de indígenas de abusados, pero ella tenía una sagacidad para poder mirar un futuro esperanzador en el ámbito del trabajo colectivo. Tránsito decía: somos como los granos de quinoa, si estamos solos, el viento nos llevará lejos, pero si estamos unidos, como en un costal, nada nos hará el viento. Señor Presidente de la República del Ecuador, y la gente también, sea pueblos, sea campus trabajadores, mayores, menores, hembras y mujeres, tienen que ayudar con los ojos al camino, el pañuelo a la lágrima, compañeros. A mí también da sentimiento oír lo que se ha matado, oír lo que están ahí la gente amontonada. En la década de los 30 se pasó el Partido Socialista del Ecuador y ganó su activismo comunitario, por lo cual se ganó el protagonismo de tal mismo movimiento indígena, en el cual alimentó las marchas de Quito en el año de 1930 y de la huelga agrícola de Olmedo, de la misma que se dio en los años de 1931. Así fue como empezaba esta alada. Después se fundaría como la Federación Ecuatoriana de los Indios. Durante la institución de la Cefalía en 1931, Tránsito fue perseguida y su casa fue incendiada durante varios años, por lo cual ella permaneció en clandestinidad.
Hasta en 1946 regresó a la vida pública en el segundo gobierno, quien fue el de Velasco Ibarra, la cual fue independiente al fin de las causas sociales. Durante sus múltiples viajes y visitas a Quito, Tránsito Maguaña se hizo cercana a Dolores Cacuango, por lo cual cuando sucedió se dieron cuenta de que tenían mucho en común y por su anhelo de libertad para ellos y para el pueblo, por lo cual se buscan justicia en el trato de su pueblo, y a los cual también juntas decidieron romper los planes, trabajar por el cambio como reclamaba el nativo y su idea en los ámbitos que coincidieron. Más adelante, Tránsito Maguaña impulsó la cooperativa agraria junto a Dolores Cacuango, por lo cual que también apoyó a la líder política y maestra Luisa Gómez de la Torre, por lo cual organizaron las escuelas indígenas bilingües a partir de 1946. El objetivo era de que todos los indígenas dirigieran ellos mismos la escuela, tal como lo hacían ellos, y a su vez promover los derechos de la mujer por medio de la Alianza Femenina Ecuatoriana. Años después se fundó la Confederación de los Pueblos Quichuas en 1972, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en 1986 y la Confederación Indígena de la Amazonía en 1980. Tránsito fue perseguida y encarcelada en múltiples ocasiones, acusada de guerrillera y traficante, además de recibir dinero para incitar revueltas en el Ecuador. Estuvo en prisión más de 4 meses y durante esos meses que permaneció encarcelada, Tránsito Maguaña recibió ofertas para abandonar su labor como activista, a lo que ella se limitó en rechazar. Estas actividades han hecho que se convierta en un ícono de liderazgo a nivel nacional e internacional, llevando consigo un legado de perseverancia. Tránsito Maguaña realizó salidas internacionales a países como Cuba, así también tuvo la oportunidad de asistir y representar al pueblo indígena durante el Congreso del Partido Comunista de la URSS en la Unión Soviética. Sin embargo, tras su regreso a tierras ecuatorianas, Maguaña fue detenida por los cargos de tráfico de divisas y armamento. Sin embargo, 4 meses después fue absuelta de los cargos de los que se le acusaba debido a que no se encontraron cargos en su contra. Y a pesar de ganar su libertad nuevamente, se tuvo que enfrentar a la lamentable pérdida de familiares cercanos como lo fueron sus padres y 2 de sus hijos. Sin embargo, esto no impidió a que ella siguiera su trabajo en beneficio de los indígenas campesinos que solían llamarla como Mamá Tránsito. Tránsito Maguaña se ha hecho acreedora a reconocimientos por su labor, siendo uno de ellos el premio Manuel Espejo de Quito a finales de los 90. Y de igual forma recibió el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en los primeros años del 2000. Tránsito volvió a la chimba y, como era de esperarse, no desistió la lucha, y esta vez lideró la formación de una cooperativa. Tenía un compañero, un maestro de escuela, que se cayó de su caballo y murió después de una noche de fiesta. Como él era el propietario del pequeño terreno en el que vivían, ella volvió a quedarse sin hogar y no pudo heredarlo. Algunos agricultores pudieron comprar terrenos, otros se asignaron a cooperativas. La tierra se distribuía según el número de miembros de cada familia y la jerarquía que gobernaba la hacienda. Tránsito, al igual que otros líderes que no trabajaban en la hacienda, no pudo afiliarse a las cooperativas y se quedó sin tierra. Su nuera conspiraba, pero no asistía a menudo a las reuniones conjuntas porque era viuda y tenía que cuidar de su trabajo y de sus hijos. Tuvo que pagar una multa por no participar y tuvo que renunciar a su tierra. Gracias nuevamente al esfuerzo de Plaza, Tránsito obtuvo un pequeño terreno al pie del volcán Cayambe y se instaló con su nuera y su nieto. Con el tiempo el sistema cooperativo se corrompió, algunas prosperaron y otros continuaron viviendo en la pobreza. Muchos se vieron obligados a abandonar sus comunidades para unirse a los miles que se habían refugiado en las ciudades. En 1988, gracias a los esfuerzos de los legisladores indígenas, el gobierno ecuatoriano le otorgó una pensión vitalicia en reconocimiento a su vida dedicada a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. En 1996 fue nominada al Premio Internacional Bot Pierces por la Federación Indígena Ecuatoriana
quedando en tercer lugar en reconocimiento a su lucha por el desarrollo de los pueblos indígenas. Recibió el premio Manuel Espejo por su larga trayectoria y liderazgo, además del Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en el 2003. A los 91 años recibió una placa en Cayambe por su trabajo con los pueblos indígenas, y en su discurso dijo que caminó muchas veces hasta Quito para protestar y que aprendió de Dolores Cacuango. Con eso renunció a la fuerza y al coraje para hacerlo. Recibía una pensión mensual por el resto de su vida al recibir el premio Eugenio Espejo 2003. Tránsito Manguaya fallece el 10 de mayo de 2009 en la misma localidad que ella nació, Cayambe. La Federación Quichua se había pronunciado ante su fallecimiento que la muerte de un líder centenario deja un legado indiscutible por el derecho de la tierra, el agua y la educación de los hijos e hijas de su pueblo. Incluso el presidente de la asociación, Humberto Cholango, había pronunciado que la muerte de esta líder deja un gran vacío y una gran pérdida para la comunidad indígena. El Ayuntamiento de Sevilla cataloga a Tránsito como una de las mujeres más importantes del Ecuador, una mujer campesina, una mujer indígena. La vida de Tránsito es la historia del movimiento indígena campesino del Ecuador. Tránsito dedicó toda su vida a las organizaciones sociales, por los derechos de una vida digna, de un trabajo seguro, por las comunidades, los pueblos más vulnerables de la sociedad. Todo lo que sufrió y pasó Tránsito Manguaño a lo largo de su vida la llevó a ser la mujer que ella fue, esa mujer luchadora por la comunidad indígena campesina, y su legado sigue presente hasta el día de hoy. Los últimos ritos funerarios de Mamá Tránsito empezaron desde anoche. Los suyos, los indígenas, la despidieron a su muy especial modo. Se fue a los cielos, dicen los suyos, pero ahora está con ellos más que nunca. Su testimonio de lucha no morirá jamás.